Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cuestionando lo Establecido, un canal para incentivar el pensamiento crítico, profundo y libre para mejorar la sociedad. Hoy vamos a hablar del cambio climático y de algunas cuestiones que a mí se me ocurren en las que desafío ciertos dogmas del cambio climático. Pero antes de entrar en materia, como siempre digo, si te gusta mi contenido me haces un grandísimo favor si me invitas un café a través del link que aparece en la descripción. Y sin más dilación, vamos al tema que nos ocupa. Bueno, el cambio climático. ¿Es cuestionable que está habiendo un cambio climático en el planeta? No. Es una realidad científica demostrable y totalmente incuestionable que la temperatura del planeta está subiendo. Lo que yo cuestiono no es el cambio climático en sí, sino es las causas que originan ese cambio climático. Sobre todo me parece un tema importante porque al margen de que el futuro del planeta dependa de esto, que en parte sí, me parece que los sacrificios económicos, estructurales e industriales que habría que hacer para dejar de emitir CO2, que es una molécula que no es problemática por su contaminación, sino por el calentamiento que aporta al conjunto del planeta, ¿vale? Sí que tiene graves consecuencias para todos los países que la pongan en práctica. Entonces, voy a hacer un vídeo reflexionando sobre esto y intentando tener un enfoque lo más lógico y razonable posible. A ver, me parece deseable que una sociedad sea capaz de no emitir más calor del que había antes de habitar esa zona. Sí, creo que es un enfoque adecuado. Creo que es un enfoque adecuado intentar poco a poco acercarnos hacia eso. El resumen más o menos es que si yo tengo muchas plantas, el CO2 se elimina y entonces si yo hago una media de la cantidad de vegetación que tengo que tener en un sitio para que esas plantas absorban el CO2 que yo emito, al final dejamos la balanza a cero o incluso a menos X. Entonces, creo que es muy sano promover de forma indirecta y sin agobios políticas que generen una huella de carbono cero o negativa, es decir, que generemos más frío que calor, ¿vale? O sea, que al final quitemos CO2 en vez de aportarlo, ¿vale? Estoy haciendo un resumen científicamente inexacto, pero la idea de este vídeo no es ser científicamente exacto, sino que llegue a todo el mundo y que se entienda. Entonces, eso me parece bien. Me parece bien como medida de salud preventiva para la sociedad. Pero la pregunta es, ¿cuánta capacidad tiene el ser humano de influir en la temperatura total del planeta emitiendo CO2 a diestro y siniestro y generando una gran huella de carbono por el uso de la vida en el planeta? Pues ahí es lo que yo cuestiono. Yo cuestiono esto porque hay informes que dicen que estamos, el ser humano, cercanos a números de 0, o como mucho del 1% del calentamiento total pertenece a lo que hace el ser humano. Es decir, que nuestro impacto en el calentamiento global, parece un trabalenguas, es ridículamente bajo. Si es tan bajo, quizá simplemente estamos haciendo el gilipollas, haciendo tantas políticas de Agenda 2030 en un lugar donde el calentamiento global va a llegar igual, porque el cambio climático va a ocurrir igual, porque no depende de lo que hacemos los seres humanos, sino de los ciclos macro que tiene el planeta en su transitar a lo largo del universo, sus giros y sus ciclos internos de calentamiento. Es decir, que hagamos lo que hagamos, el planeta se va a calentar. Entonces, si hagamos lo que hagamos, el planeta se va a calentar, el enfoque es muy diferente a que sea por culpa nuestra. Y lo que yo cuestiono es que no sea por culpa nuestra. Entonces, bueno, lo cuestiono yo, es una forma de hablar. Lo cuestiona prácticamente
bueno, iba a decir todos, pero no todos, lo cuestiona un grandísimo número de científicos con una base muy sólida, demostrable y con muchos informes y estudios que empiezan a demostrar que el impacto que el ser humano con su emisión de CO2 tiene en el calentamiento global es ridículamente bajo. Y quizá no consigamos nada dejando de emitir CO2 con respecto al calentamiento global. Vale. Pero incluso en el caso de que suponga algo importante o significativo lo que el humano puede hacer con el calentamiento global, e incluso aceptando que a lo mejor sí que tenga un impacto más significativo del que pensábamos, el problema es que todos los países fuera de la Unión Europea o de ciertos países que se adscriben a la Agenda 2030, esos países suponen el 90 y mucho % del CO2 que se emite. Es decir, que porque Europa deje de emitir CO2, el humano en conjunto va a seguir emitiendo CO2 y es prácticamente insignificante el CO2 que puede dejar de emitir Europa o los países adscritos a la Agenda 2030 con respecto a lo que realmente se está emitiendo. Entonces, ¿qué coño estamos haciendo? Estamos hundiendo la economía europea de arriba abajo sin piedad para dejar de emitir CO2, teniendo en cuenta que somos una ridícula parte del CO2 que se emite y en un planeta en el que quizá la emisión del CO2 humano no influya para nada en el cambio climático. Entonces, estamos hundiendo el planeta, estamos hundiendo la economía europea para quizá no conseguir nada en el conjunto del planeta. ¿Esto realmente tiene sentido? ¿Tiene sentido que estemos hundiendo toda nuestra economía y que estemos dándole la ventaja mundial a China en la fabricación de dispositivos eléctricos para evitar para evitar el calentamiento global en un planeta en el que nuestro CO2 es ridículo comparado con el propio China? O sea, es que no tiene sentido. Le estamos comprando al país probablemente más contaminante en CO2 del mundo los aparatos para evitar contaminar con CO2, para evitar calentar el planeta con CO2 a costa de hundir nuestra economía, potenciando la suya, que sí es contaminante, en un mundo en el que a lo mejor el CO2 que el humano emite no influye para nada. O sea, que somos completamente gilipollas. ¿Realmente esta es la solución de la sociedad? ¿Hundir la economía para salvar el planeta? No lo creo. Creo que hay que plantearse muy seriamente esto. Y luego, si investigamos la verdadera huella y el impacto que tiene para el planeta, más allá del CO2, pues el uso de recursos fósiles o de coches de diésel o de gasolina, y estudiamos esto en profundidad, nos damos cuenta de que para que un coche contamine en conjunto y su huella y su impacto en el planeta sea grande, para que compense hacer un coche eléctrico, tendrías que hacer una cantidad ingente de kilómetros para que compense lo costoso para el planeta a nivel de ecología que supone el fabricar un coche eléctrico, que es mucho más costoso en términos de destrucción del planeta que un coche de petróleo. Porque las baterías de litio son una barbaridad, porque para fabricar un montón de componentes se contamina un montón y hace falta mucha más agua y muchos más recursos naturales que para fabricar un coche convencional. Entonces, tendríamos que hacerle cientos de miles de kilómetros a cada vehículo eléctrico para que al final hayamos perjudicado menos al planeta que con un coche normal. Y ahí yo también pienso que si somos gilipollas. Entonces, y luego, otra cosa muy importante. Siempre va a ser más ecológico utilizar un coche viejo que un coche nuevo. Entonces, la mejor forma de respetar el planeta es reutilizando las cosas en vez de fabricando compulsivamente cosas nuevas y asegurándonos de que usamos los viajes de una forma eficiente y no tanto construyendo coches eléctricos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué contamina más el planeta? ¿Que 5 personas vayan en 5 vehículos eléctricos por separado a trabajar todos los días? ¿O que 5 personas vayan en un coche diésel a trabajar todos los días aprovechando el viaje de todos ellos para contaminar menos? Lógicamente,
5 frente a 1, siempre va a ganar un coche viejo, diésel, que lleva 5 pasajeros, que 5 coches nuevos eléctricos que llevan un pasajero cada uno. Es mucho más útil, en mi opinión, para el planeta iniciativas como BlaBlaCar, como el transporte público o como el ponerte en común con gente para no llevar el coche vacío, o como usar coches de poca cilindrada cuando sean trayectos pequeños. Eso es mucho más lógico utilizando coches antiguos que ya estén fabricados, porque en España no haría falta fabricar ningún... Si nos ponemos como objetivo la ecología, en España no haría falta fabricar ningún coche nuevo, porque hay un mercado de segunda mano que cubriría perfectamente todas las necesidades de los españoles. España utiliza muchos coches nuevos por pijotería, pero no hace falta tener un Toyota de 2025 con la cantidad de Toyotas que hay para desguazar, que funcionan perfectamente y que se podrían reparar. Y también te hablo a ti, ciudadano de a pie, para que te plantees lo siguiente. Un BMW de lujo del año 96, un Serie 7, que es el coche que yo voy a intentarme comprar en cuanto pueda, en perfecto estado, con un interior de acabado de limusina, con un motor que es prácticamente indestructible, con un consumo muy razonable en cilindradas, o sea, en motores que no son muy grandes, te puede costar perfectamente 2.500 euros. Y estás teniendo un coche que tiene 100.000 kilómetros, 150.000 kilómetros, que está en perfecto estado, que te va a durar toda la puta vida, no te va a dar un error grave en la vida, ese motor no lo va a destruir ni Dios, y solo vas a tener que buscarte la vida para algunos recambios de vez en cuando. Y puedes comprarte un segundo coche sin motor para desguazar de ese mismo modelo por 1.000 euros, y con eso tendrías todos los recambios que quieras prácticamente gratis por menos de 4.000 euros en un coche que te va a durar toda la vida, que es súper seguro y que es una máquina absolutamente espectacular, inmejorable. Incluso si te preocupa la seguridad, le puedes tunear metiéndole dispositivos electrónicos de ayuda a la seguridad, como pueden ser, por ejemplo, los detectores de proximidad, o otra serie de mejoras electrónicas para la seguridad del vehículo, y va a ser en un coche súper seguro, que es un tanque, que no contamina tanto como te crees, que es súper barato y que te va a hacer una experiencia increíble como nunca has probado en una conducción o en un pasajero que va en ese coche, ¿vale? Ese coche te cuesta 2.500 euros. Te lo digo porque me lo quiero comprar y lo estoy buscando. Y los arreglos electrónicos que le puedas meter te van a costar 1.500 euros. Y tener un coche, si vives en el campo, sin motor del mismo modelo para piezas, te cuesta 900 euros. Es decir, que con 5.000 euros o menos tienes un coche que te va a durar 30 años sin ningún problema. ¿Qué consumo tendrías que hacer de ese coche para que te compense gastar ese dinero, que son 3.000 euros, en vez de 30.000 en un coche eléctrico? ¿Has hecho la cuenta? Te aseguro que tienes que hacer muchos kilómetros para que te compense eso. O quizá nunca lo puedas hacer porque el coche eléctrico probablemente se rompa mucho antes de que puedas amortizar esos kilómetros. A lo mejor tienes que hacer que 400.000, 500.000 kilómetros, un coche de estos de plásticos de ahora, de eléctrico, ni de coña te aguanta eso sin reparaciones gordas, carísimas, como el cambio de las baterías, por ejemplo. Entonces hay que plantearse si realmente estamos ayudando en algo al planeta o si nos están manipulando de una forma tan tonta, tan loca y tan estúpida, que simplemente somos marionetas y tontos en un mundo que cada vez es más caro cuando podría ser muy barato. Los coches en España, en Europa, no son caros. Lo que son caros son los coches nuevos. Pero los coches viejos son baratísimos. 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 Bien. Un coche que era los coches que llevaban los ministros con chofer en los 90, es decir, una limusina pequeña de BMW de máximo lujo absoluto, que están ya fabricados, te cuesta 4 duros. 4 duros. Y un Toyota, de la época buena de los Toyota, que eran casi indestructibles, coches que te aguantan casi 1 millón de kilómetros de verdad, de hace 20 años,
te cuesta ahora 900 euros. Entonces, te estás gastando 30.000 euros en un BMW nuevo que es, o 50.000, que es mucho peor que el que vale 3.000 euros. ¿Por qué? Porque somos tontos, porque nos dejamos manipular. Así que mi conclusión y mi consejo es, primero, cuestiona cualquier tendencia que tenga la mayoría de la población, porque normalmente la mayoría está equivocada. Y son borregos que siguen a los psicópatas que nos gobiernan. Segundo, revisa si realmente estás teniendo una huella significativa de carbono en la sociedad, porque a lo mejor tú no eres el problema de lo que está ocurriendo en el mundo a nivel de carbono. E incluso, aunque tú lo fueras, quizá el carbono humano, la huella de carbono, perdón, no sea significativa con respecto al planeta. Entonces, a lo mejor estamos haciendo el gilipollas. Bien. Analiza muy en detalle, cuánto contamina y cuánto perjudica el planeta fabricar un coche nuevo de cero. Te asombrará la cantidad de tierra que se destruye y la cantidad de planeta que se destruye con cada construcción. Y estamos desguazando coches de mucha calidad que podrían utilizarse sin joder el planeta más de lo que ya está, sin construir coches nuevos por 4 duros sin ningún tipo de problema. Bien. Y aunque los combustibles fósiles suban de precio, si haces un uso inteligente de tu dinero y de tus transportes y compartes coche, un coche compartido por 5 personas sale a una puta mierda de consumo. A una puta mierda de consumo mucho menor que cualquier coche eléctrico si lo comparas. Y aunque condujeras solo, si tienes en cuenta que el coche te ha costado 3.000 euros en vez de 30.000, incluso con reparaciones, al cabo de 20 años, probablemente te salga mucho más barato un coche diésel de un motor que no tenga una cilindrada loca, ¿vale? Que tenga un consumo razonable, que los hay. Hay BMWs, que es mi coche preferido, el Serie 7 es espectacular, de los 90. Esos coches, cuando tienen pocos caballos, consumen de una forma mucho más razonable de lo que tú crees. ¿Cuántos kilómetros le tienes que hacer al coche para que te salga eso más caro que un eléctrico? Creo que es imposible. No podrías hacerle kilómetros suficientes para compensar 27.000 o más euros de diferencia en lo que es la compra inicial del vehículo. Entonces, tenemos que aprender a comprar más de segunda mano, tenemos que aprender a vivir más en el campo, tenemos que vivir más en casas autosuficientes que no dependan de la mierda de infraestructuras del gobierno de nuestro país. Y yo voy a hacer, en cuanto pueda, una pequeña ecoaldea o algo así para vivir en el campo. Ese es mi sueño, y estoy harto de gastarme dinero en cosas que son peores que las que antes costaban dinero, pero que ahora costan 4 duros, como son los coches de segunda mano de calidad de los 90, que son espectaculares. Esta es mi reflexión, espero que te haya servido. Si te gusta mi contenido, puedes hacerme un gran favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción, y nos vemos en el próximo vídeo.